que haces, ¿no? Pero que tal vez se podría aprovechar mejor. ¿Por qué lo digo? Porque la relación entre IRA y ETA es una relación establecida por ellos mismos. Es una relación establecida por el Sinn Féin y HB, y antes por la firma de la Carta de Brest, incluso por otros grupos, ¿no? Bretaña, Galicia, etc. Y Cataluña. Entonces, ahí hay una relación que es, digamos, sincrónica, pero hay contextos, que es a lo que se refería Antonio, que son muy diferentes. Yo creo que la potencia, yo creo que tal vez se pierde un poco de potencia analítica, justamente si no se aplica el contexto, que parece que está un poco ausente, ¿no? A la hora de buscar la representación, se identifica muy bien, tiene una carga informativa que has explicado, pero digamos, la riqueza de la comparación entre un contexto democrático, liberal, parlamentario, de libertad de expresión, de periódicos libres, a pesar de que están en troubles y en guerra, ¿no? Y a pesar de la actitud de Margaret Thatcher con los discursos de hambre en los años 80, frente a un contexto de larga posguerra dictadura que viene de una matanza de los años 30, tanto el contexto como, no digo el precedente, sino toda la carga, lo que Carlos Marx llamaba el peso de las generaciones muertas, ¿no? En el 18 de Brumario, pues todo eso, de alguna forma, permitiría, digamos, explicar mejor y aumentar la potencia explicativa en términos de comparación, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Euskadi y Irlanda del Norte? Que son evidentes, a la vez que hay evidentes identidades, ¿no? La representación del otro, desde que existimos como sociedades humanas, siempre tiende para poder matarlo tienes que desnaturalizarlo. Sí. Lo único que cambia es la forma de hacerlo, pero en cambio el contexto es diferente. Claro. No sé, es un comentario tampoco. Sí, no, eso sí. Es muy sugerente todo lo que plantea. Preguntas interrogatorias. Claro, no, lo tendré. Sí, claro, no te quedas obligado a contestar. Lo tengo que tener en cuenta y pues también en cuanto al discurso de guerra colonial, claro, eso lógicamente se ve pues, en las imágenes, pero por ejemplo en el discurso contra el otro, la campaña de odio contra el otro, en el caso irlandés, la influencia se ve más que en el discurso de odio contra el español en el País Vasco, y por ejemplo luego en los años 80 cuando el movimiento republicano empieza a pintar murales, pues ahí la cuestión internacional está muy sobrerepresentada, mucho más que aquí, ¿no? Bien, entonces una cosa que te comentar. Hay una cosa muy en común, eso sí que es verdad, entre los dos casos, y es el catolicismo. Sí. Es el elemento más potente. Mencionaste un poco de pasado de la Iglesia, pero es la religión popular, el catolicismo, en un caso y en otro, que sí que introduce elementos muy potentes que tal vez son, desde mi punto de vista, los que obligan a aumentar, digamos, la necesidad de deshumanizar al hombre. Sí. Porque los católicos tienen que superar su moral. Aparte de que estamos hablando en total de tres comunidades político-religiosas, efectivamente, o sea, ellos aparte pues elevan a su nación al mismo nivel que Dios, y todo se parte de la idea de que hay que sacrificarse, que se contrapone a un antihéroe. Sí, efectivamente, o sea, eso es muy importante, sí. Y luego eso, quería haber enseñado ciertas otras imágenes. Lo que pasa es que las imágenes que tenía de Linen Hall, que son de Belfast, pues me pedían creo que 70 libras por imagen, así que no he podido hacerlo. Y... No se lo contamos. Bueno, no se entera nadie. Aquí una palabra. yo te quería hacer una pregunta más, y bueno, por supuesto si alguien más quiere, ¿no? Que también era otra cuestión, me quedó pendiente, que salió un poco ahora,
que es el tema de, bueno, todas estas imágenes y construcciones tienden a crear una realidad dicotómica. Sí. Nosotros y ellos. Entonces ayer, viendo el debate electoral a 4, que no sé si tuviste oportunidad de ver algo tal, pues como son muchos, ¿no?, los que debaten, pues cada uno hace su papel intentando reducir esa diversidad, ¿no? Entonces, en este caso, esta es una realidad que nos has ofrecido, sobre todo desde una perspectiva, ¿no?, que es la perspectiva de los que intentan, pues, construir el otro sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Me pregunto también cómo interactúa todo esto con las otras realidades que hay, que son mucho más complejas, ¿no? Es decir, me imagino, y bueno, en el caso vasco lo conozco un poco mejor, pero en el caso de Illustra también, tú hiciste alguna mención a cómo, a pesar de las circunstancias, hay personas que conservaron su humanidad y su capacidad de ser compasivos, por ejemplo, diferenciándolo incluso de la posición política que podían tener por su pertenencia a la comunidad. Me imagino que también en todos estos contextos pues habrá posiciones mucho más matizadas, ¿no? Quiero decir, personas que no aceptaron situarse en ninguno de estos lugares. Me pregunto cómo encaja, digamos, en esta construcción tan dicotómica toda esa variedad de posiciones desde los distintos puntos de vista, ¿no? Vale, pues sí, sobre eso sí me quería también comentar en el debate de luego, porque no me ha dado tiempo a tratarlo, pero quería decir que estas imágenes en el fondo, o sea, de algunas, o sea, estas imágenes en el fondo tienen que ser aceptadas por tres diferentes grupos de apoyo, ¿no?, que distingue Ignacio Sánchez Cuenca en uno de sus artículos, y que serían los que no están de acuerdo con la lucha armada y el asesinato de víctimas inocentes, pero simpatizan vagamente con los objetivos de la organización, y luego pues los que votan el partido asociado con la organización terrorista, participan en movimientos sociales en torno a la organización, y los que ayudan a la organización de diferentes maneras, ¿no? Y pues el tercer grupo es el menos sensible en ese sentido a las altas cifras de asesinados y también las imágenes tan agresivas, ¿no? Pero su apoyo es muy importante, pero también necesita el apoyo del primer grupo y el segundo. Y entonces, pues por ejemplo, en el primer grupo, los que no están de acuerdo con la lucha armada, el asesinato de víctimas inocentes, pues claro, todas estas imágenes son un calado que van interiorizando, y entonces al final, pues aunque igual no están de acuerdo con la lucha armada, pues la cosa es que no protesten en abierto por los asesinatos que se están cometiendo. Sí. Entonces, si me permite solo por concluir un poco esto, Sí. Básicamente la realidad, digamos, que representan estas imágenes, tú dirías que consiguió realmente, o sea, lo que aquí se quería representar como una realidad dicotómica, Sí. realmente consiguió... Sí, ese era el corazón de la... Yo creo que... en ambos casos. Eso es el corazón o sea, su esencia de la ideología. Sí, efectivamente. O sea, los discursos de odio, o sea, en tan pocos años consiguieron, o sea, desde una identificación del otro hostil hasta querer eliminarlo físicamente, y las imágenes eran una parte de esa esencia de su ideología para acabar con el otro. Sí. Bueno, pues si nadie más quiere preguntar, te agradecemos. A ver, aquí hay una pregunta. No sé, en relación a este último comentario,
traído a nuestros días. No sé, yo creo que otra vez sería muy interesante ligar más para el análisis la representación con la experiencia, porque hay muchas representaciones que para muchas personas tienen sentido porque conectan con una experiencia en las que se ven reconocidos en esa representación. Sí, sí. En otros casos no sucede eso. Ahora mismo estamos rodeados de discursos dicotómicos y simplificadores del enemigo como el inmigrante. Hay muchas personas que comprenden ese discurso como algo falso, carente de cualquier tipo de base fáctica, que es básicamente una mentira y no hay posibilidad de contactar con ese discurso que reconoces como algo. Sin embargo, otras personas a lo mejor por otra serie de razones conectan con esa idea. Y en relación a eso hay representaciones de estigmatización del otro, por ejemplo, la culpabilización de todos los males del Estado en el que viene de fuera, que carece de cualquier tipo de base real, y hay otro tipo de representaciones que a lo mejor son simplificaciones de procesos que sí existen, como por ejemplo el que se aludía de, pienso también en el papel de las fuerzas de seguridad y las fuerzas policiales, pienso en su actuación real y verídica, en todo lo que tú has mencionado, que tiene responde a una serie de procesos reales, contrastados, que pueden ser quizás simplificados en la representación o no. Entonces, la mirada a través de la representación en este caso sirve para complejizar a través de la historia un relato que tal vez no sea tan simple como muestra la imagen, sirve para impugnarlo, sirve para, no sé, se me plantean estas preguntas, ¿no? Que a veces pienso también en el juicio al procés, en todos los policías en bloque dando una versión, un relato en el que solo conocen de manera verídica una serie de hechos y niegan categóricamente otros que están contrastados también, no sé. Entonces es complejo. En síntesis, creo que volviendo a Thompson, cabría más ligar la experiencia con la representación o la experiencia con el contexto con la representación para clarificarnos en esta maravilla. Vale, sí. No, muchas gracias por tu objeción. Sí, bueno, por eso también quería hacer una combinación entre el análisis del contexto histórico y las imágenes y para decir que es una interacción, o sea, que son una respuesta a la represión que sufrieron, o sea, no digo que estas imágenes sean la única causa para que haya luego una eliminación física del otro, no, es una interacción continua, o sea, y espero, bueno, no sé si lo he dejado claro, pero sí. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Sí.